Nadie jamás te contó esto. Debía dar habitantes de su propio pueblo para alimentar a las fuerzas del mal que le otorgaron su inmortalidad. Las noches en el reino del faraón eran lúgubres y aterradoras. Su nombre se había perdido en las arenas del tiempo. Era implacable y autoritario en su mandato, no había lugar para la disidencia ni para la oposición. Cada vez que alguien osaba desafiar su autoridad, enfrentaba duras represalias. Su estrategia era simple: dominar y someter a todos sus súbditos para asegurar su control absoluto sobre el reino. En su afán por acumular riquezas, imponía altos impuestos a los ciudadanos, dejando a muchos en la pobreza y la desesperación. Las arcas del reino se llenaban constantemente mientras el pueblo sufría la escasez y la miseria. No existía la redistribución de la riqueza, ni la preocupación por el bienestar de los más necesitados. Todo estaba orientado a satisfacer sus propias ambiciones personales y mantener su posición dominante a costa de la vida de su pueblo. Era muy malo. Detrás de su fachada de poder absoluto, el faraón escondía un oscuro y terrible secreto. Había pactado con las fuerzas del mal para obtener una vida eterna, a cambio de habitantes de su pueblo. Para cumplir con su pacto, el faraón enviaba a unos guardias del palacio al pueblo para traer habitantes. Los gritos de sus súbditos eran desgarradores. El faraón, en su trono de oro, se deleitaba con cada grito. Un día, una valiente sacerdotisa del templo descubrió el oscuro secreto del faraón. Decidió enfrentarlo con todas sus fuerzas, dispuesta a liberar al pueblo de su tiranía y acabar con su reinado de terror. Con valentía y sabiduría, la sacerdotisa se infiltró en el palacio y desafió al faraón. Invocó a los dioses antiguos y les pidió que le otorgaran el poder necesario para derrotar al malvado faraón. Los dioses, conmovidos por su valentía, le concedieron una espada sagrada, imbuida con poder divino. Recuerda suscribirte, darme un like y activar las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Continúo. ¿Te infiltrarías en un lugar protegido por guardias? Colócalo en los comentarios. La sacerdotisa se enfrentó al faraón en una épica batalla en el palacio. Ambos lucharon con todas sus fuerzas, pero finalmente, la sacerdotisa venció al malvado faraón, liberando así a su pueblo de su reinado de terror. La miseria que pesaba sobre el reino comenzó a desvanecerse lentamente. La paz y la prosperidad volvieron a florecer en Egipto, la memoria del malvado faraón se desvaneció en la historia. Y así,
La sacerdotisa se convirtió en una leyenda, fue recordada como la valiente heroína que liberó al pueblo del terrible faraón. Su historia de valentía se transmitió de generación en generación, recordándole a todos que la valentía siempre puede vencer al más oscuro de los terrores.